Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Mis hermanos, vamos a estar en Segunda de Reyes, capítulo 18, que nos lo acaba de leer el hermano Pablo. Segunda de Reyes, capítulo 18. Si ustedes se dan cuenta, nos habla del reinado de Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá, hijo de Acaz. Y antes de entrar en materia, quiero que veamos un poco el contexto, es decir, en qué momento de la historia nos estamos situando aquí. Como les decía, el papá de Ezequías fue Acaz, un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, no fue un buen rey. Venimos de una consecución de reyes malos. El reino está dividido, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Fueron aproximadamente en cada uno de los reinos, 19 reyes. Y de esos 19 reyes, en el reino de Israel, todos fueron reyes malos. Y en el reinado de Judá, nos habla la Biblia que apenas unos 5 hicieron lo recto delante de Jehová, y otros 4 aproximadamente no fueron tan buenos reyes, y el resto fueron reyes malos. Y este papá de Ezequías, quien vamos a hablar hoy, fue Acaz. Y Acaz, como les decía, fue un rey que no fue muy buen rey. Vamos un poco, por favor, a ver quién fue Acaz, porque es necesario saber el contexto, como les decía anteriormente, para saber en qué punto de la historia estamos aquí y por qué es importante lo que hace Ezequías, por qué es tan importante las reformas que hace Ezequías. Porque en el momento que se estaba viviendo, hacer una reforma era algo inconcebible, es decir, que no se podía tener en mente, era difícil, era como luchar contra la corriente. Es como si
Hoy en día usted quisiera ir en contra de la corriente de un río muy impetuoso o de un río muy violento. Es muy difícil. Y ustedes que reman acá, ustedes saben que es más fácil ir con la corriente que en contra de la corriente. Es más difícil, ¿no? Siempre quisiéramos ir con la corriente porque es más fácil. Y nosotros también en el mundo actual es más fácil ir con la corriente, es decir, con lo que dice el mundo. Con lo que dice el mundo que está bien, sería más fácil. Pero cuando tenemos pensamientos distintos, pensamientos que se encuentran en contra del mundo, es más difícil. Y esto es lo que quiero que veamos hoy. El pastor en el programa radial, él siempre habla de que tenemos que hacer una reforma. Y bueno, ¿qué es hacer una reforma? ¿Qué es esa palabra? Nosotros decimos que venimos de la reforma. Bueno, ¿y qué significa eso? Reforma es volver a crear, es dejar lo que se está haciendo y seguirlo haciendo como Dios quiere que se haga. Es algo que toma forma, es algo que ya venía tomando una forma, pero una forma que no le agrada a Dios, porque Dios quiere que tomemos la forma que tiene Jesucristo, es decir, ser santos como Él es santo. Una reforma implica hacer lo que al mundo no le gusta. Una reforma implica ir en contra del mundo. Una reforma implica ir en contra de los estándares que exige el mundo hoy en día. Es decir, lo que el mundo dice que está bien, para nosotros generalmente está mal. Y para lo que el mundo dice que está mal, para nosotros está bien. Todas estas cosas implican una reforma. Y vamos a Segunda de Reyes y vamos a fijar nuestra mirada en Segunda de Reyes capítulo 16, 2 capítulos anteriores, no nos vamos a ir muy lejos. Cada vez que viene un reinado, siempre el escritor de Reyes dice, bueno, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o dice, en su contrario, este no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces ya podemos decir, no, fue un buen rey, fue un buen rey. Claro, siempre los que hacen lo recto ante los ojos de Jehová, pues siempre igual tienen pecado. Pero según el escritor de Reyes, ¿hacen lo recto o no hacen lo recto delante de los ojos de Dios? Ustedes saben que David hizo lo recto ante los ojos de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios, pero pecó, pero hizo lo recto ante los ojos de Dios. En el 16:2, lo voy a leer, dice, Segunda de Reyes 16:2, dice, cuando comenzó a reinar Acaz, que es el papá de Ezequías, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y que dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. No hizo. ¿Y por qué dice la escritura que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Vamos a ver por qué. ¿Qué dice el 3? Dice, vamos a leerlo todos, ¿listo? A la voz de 3. 1, 2, 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Ahí está, copió, es decir, copió lo malo. Y vea que ponen un ejemplo para mal, en este caso, dice que hizo como los reyes de Israel, es decir, siguió el camino malo de los reyes de Israel, es decir, el escritor nos está diciendo aquí que los reyes de Israel no fueron para nada buenos, los está comparando para mal, hace una comparación y diciendo, mire, este rey de Judá hizo como los reyes de Israel, es decir, lo malo, empezando por Jeroboam, que introdujo prácticas paganas, o bueno, siguió prácticas paganas. Y ese es el problema de hoy en día, seguimos lo que dice el mundo y las combinamos con el cristianismo. Y eso era lo que estaba pasando en Israel y lo que estaba también pasando en Judá. La gente estaba combinando las prácticas paganas con el cristianismo. Y ustedes saben que Dios dice que Jehová es fuerte, celoso. Y solo debemos rendir adoración a Él y nada más que a Él. Y hizo pasar por fuego a su hijo. Los quemaban en holocausto al Dios llamado Moloc. Retrocedamos un poco, vamos a Deuteronomio 12:31, por favor. Deuteronomio 12:31.
12:31. El libro número 5 de la Biblia. Deuteronomio 12:31, que dice así: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Esa era una práctica pagana de los cananeos, y los israelitas lo practicaban, y también el reinado de Judá lo practicó, en este caso el rey de Judá. Es decir, cosas que no le agradaban a Dios, prácticas abominables, prácticas aborrecibles. ¿Y qué más dice el 4? En Segunda de Reyes 16:4 dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Es decir, también adoró a dioses paganos. Ese era el momento que se estaba viviendo en Judá. Por eso es tan importante Ezequías en este punto de la historia, que lo vamos a ver ahora. En lugar de aborrecer todo lo malo, lo introdujo, lo abrazó y lo hizo, lo copió. Eso es una muestra perfecta para nosotros hoy en día. Bueno, nosotros ese tipo de prácticas o cosas que el mundo nos ofrece las abrazamos, las copiamos, las hacemos o vamos en contra de ellas. Porque como decía anteriormente, es más fácil copiarlo y es más fácil dejarse llevar por la corriente, es más fácil. Es más difícil ir en contra de la corriente. Y cuando se sigue a Cristo y cuando se es cristiano, es ir en contra de la corriente. Y vamos a ver un poco más, qué cosas más terribles hizo el rey de Asiria. Veamos el 7, vamos a 2 de Reyes 16:7, pongan su mirada ahí, pongan sus ojos, y yo lo leo, dice: entonces Acaz, que es el rey de Judá en ese momento, envió embajadores a Tiglat-Pileser, que es en ese momento el rey de Asiria. ¿Y qué dice él? ¿Qué dice Acaz? Mire cómo dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Se está arrodillando ante una nación pagana. Está diciendo: yo soy su hijo, yo soy su siervo, yo le voy a servir a usted. Claro, todo tiene un porqué, ¿no? Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Es decir, se está poniendo en una posición de vasallo, es decir, de alguien que le va a servir. Y que la nación de Asiria era el más grande, estaba reconociendo eso. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Tenía un propósito. Israel y Siria habían formado una alianza y lo querían atacar. Entonces él buscó refugio. No le importaba volverse pagano, no le importaba volverse vasallo con tal de que lo salvaran. A veces nosotros somos así, ¿no? Cambiamos, no nos importa, para quedar bien delante de otro, pero con tal de salvar nuestra reputación, nuestra dignidad, aún nuestra vida. Cambiamos de parecer, podemos incluso cambiar de religión en momentos, así. ¿Qué pasa de pronto si estoy enfermo? Estoy muy enfermo y estoy que me muero. ¿Será que le pido a Dios y voy al médico o voy donde el payé? ¿Qué hacemos? ¿Cambio de religión cuando estoy en peligro? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Esto es lo que él hacía, esto es lo que él estaba haciendo. Se vio en un momento de peligro y dificultad y dice: no, yo voy a ir a donde está el rey de Asiria para que me salve. ¿Y qué es lo que hace acá? Dice que tomó todo el oro y la plata en el verso 8, que halló en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente, es decir, le dio todo lo que tenía, no importa, ayúdeme. Y claro, el rey de Asiria, al ver todo ese dinero, dice que subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín, que era el rey de Siria. Es decir, sí cumplió, pero claro, tenía un vasallo, tenía un súbdito, tenía todo el dinero, y ahora el rey de Acaz tenía que pagarle un tributo, algo así como un soborno, un dinero para que lo defendiera.
Y ahora, ¿qué es lo que hace Acaz? Vea, Acaz empieza a copiar todo lo del rey pagano, porque en el 10 dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, es decir, copió todo, copia sus costumbres, copia su altar, y empieza a ofrecer sacrificios en él, holocaustos, ofrendas, y vea lo que hace en el 14, Segunda de Reyes 16, 14, dice, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, que había construido Salomón en la parte delante de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, una combinación de paganismo con cristianismo. Y vea el 16, 17, dice, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Es decir, quitó y destrozó y reformó cosas que había hecho el mismo Salomón, porque él empezó a introducir cosas de afuera, del paganismo. Esto sería como una reforma, pero en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Porque es como si yo es como si yo fuera cristiano y me dejara influenciar de cosas externas y ahora las quisiera poner en mi vida. Es como al contrario, ¿no? Nosotros debemos ser al contrario. Si nosotros somos paganos, si nosotros nos llamamos cristianos, empezamos a sacar y empezamos a hacer una reforma en nuestra vida y a quitar todo eso que es piedra de tropiezo entre Dios y nosotros, no al contrario, porque estaríamos volviendo atrás a prácticas paganas. Entonces, todo esto es lo que él hace. Ese es el contexto. Y luego, después de eso, viene la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. El reinado de Israel cae en ese momento, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Cae Samaria, que era la capital en ese momento del reinado de Israel, cae en manos del rey de Asiria, son llevados cautivos. Ahí empieza el cautiverio. Y ustedes saben por qué es. Ustedes saben por qué hicieron lo malo delante de Jehová. El Señor, en el Salmo 103 hablamos de la misericordia de Dios, que Dios es lento para la ira, que Dios se tarda en enojarse, pero cuando viene el juicio de Dios, usted no se puede esconder, porque va a venir una consecuencia si nosotros seguimos en nuestros mismos actos, en nuestro mismo pecado, en querer ser como el mundo. Puede que el Señor esté aguardando el castigo y esté esperando que usted se arrepienta, pero si usted no se arrepiente, va a venir el castigo. Si ustedes se ponen juiciosos y ven la tarea, toda la maldad que hubo en el reinado de Israel, todo lo que el Señor soportó, ustedes se van a dar cuenta que el castigo fue justo y más que merecido. ¿Qué significa Ezequías? Ezequías significa Jehová es fortaleza mía o Dios fuerte. Eso significa Ezequías. Es considerado uno de los mejores reyes de Judá. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18 y vamos a ver. Y vamos al verso, el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Reyes 18, 5 a la voz de 3. 1, 2, 3. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mire cómo lo ponen en alta estima, ¿verdad? Ni antes ni él hubo como uno como él. Claro, exceptuando a David y a Salomón, que estaban antes de que se dividiera el reino. Pero miren cómo lo pone la palabra de Dios. Y en Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas también, vamos a verlo en el capítulo 29, Segunda de Crónicas 29, ahí adelantico, por favor.
Segunda de Crónicas 29. Y vamos a leer el 2. Segunda de Crónicas 29, verso 2. Y dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Fue un buen rey, es considerado un buen rey. Otra cosa para tener en cuenta, es considerado un reformador, porque en Segunda de Reyes 18, en el verso 2, en el verso, 4, dice las reformas que él hizo, ¿no? Dice que quita los lugares altos, quebró las imágenes, cortó símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, es decir, ya estaban adorando la serpiente que tenía Moisés. Y también nos habla más extensamente el capítulo de Segunda de Crónicas, el 29, el 30 y el 31, ya nos habla más extensamente de todas las reformas que hace Ezequías. Y como les decía, el reino del norte había caído en manos del imperio asirio, fueron llevados cautivos a causa de ¿qué? De la desobediencia de Israel. Y vámonos ahí atrásito, Segunda de Reyes 17, y vamos a poner nuestra mirada en el verso 22 y 23. Segunda de Reyes 17, 22 y 23. Y por eso les decía que fue justa la cautividad de Israel. Dice el 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que Jeroboam fue el primer rey que tuvo Israel, y fue un rey perverso, un rey malo. Dice que anduvieron los pecados que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Fueron sacados de su nación. Ustedes sí sabían que Israel hasta hace poco es que están volviendo otra vez, hasta hace unos 30, 40 años es que están retornando otra vez a la nación de Israel, y todavía están en ese conflicto por la Franja de Gaza, y con algunos lugares están en guerra. Hasta ahora están retornando porque era una nación sin patria, ¿no? Es como si nosotros fuéramos colombianos y estuviéramos alrededor de todo el mundo y no pudiéramos regresar a Colombia. Miren la causa del pecado. El Señor castiga. Claro, el Señor es misericordioso, pero hay un punto. Es para tener en cuenta, mis hermanos, el momento que se estaba viviendo ahí, y que el momento para hacer una reforma era algo difícil, pero no imposible. El momento que estamos viviendo hoy en día es un momento para que hagamos una reforma en nuestras vidas. Primero hay que hacer y reformar nuestras vidas, para así luego impactar en la de los demás. Pero si mi vida no ha sido reformada, si mi vida no ha sido cambiada, si mi estilo de vida sigue siendo igual, yo no voy a impactar a nadie, ni voy a reformar a nadie, ni voy a poder compartir el evangelio a nadie. Porque yo no he cambiado, yo no he andado recto delante de los ojos de Dios, yo no lo he seguido. Entonces mi vida no ha cambiado, no he dado fruto. Otra cosa para tener en cuenta, dice, muchas ciudades fueron derrotadas por el imperio asirio, era un imperio poderoso. Según unas excavaciones que hicieron, que se hallaron acerca del rey de Siria, dice que derrotó más de 40 ciudades, fue un imperio grande que hubo. Y el rey de Asiria tenía esta condición, dice, o usted le servía y le pagaba tributo, o ¿qué hacía? Lo quitaba, ponía un rey y quitaba a toda la gente y ponía a la gente que él quería. Así lo hacía él. Y vamos a Segunda de Reyes 16, ahí atrás por favor. Segunda de Reyes 16, versos 7 y 8. Y vamos a hablar un poco aquí del rey de Israel en ese momento, que era Oseas. Segunda de Reyes 16, 7 y 8. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Segunda de Reyes 16, 7 y 8. A la voz de tres. 1, 2, 3. Entonces,
Perdón, estoy equivocado. Ese ya lo leímos. Este es acá. Segunda de Reyes 17, 4 al 5. Sí, Segunda de Reyes 17, 4 al 5. Ahí adelantico, por favor. Segunda de Reyes 17, 4 al 5 a la voz de 3. 1, 2, 3. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Mire lo que hacía. Oseas quiso aliarse con el faraón en ese momento, con el rey de Egipto. Y el rey de Asiria se dio cuenta de esto. ¿Y qué hace? Lo aprisiona y lo quita del cargo. Y dice que invade todo el país. Cuando no se le pagaba tributo, invadía todo el país. Y quitaba a su gente. Dice que invade todo el país. Y dice que el 6 dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá. Es decir, sacó todo el pueblo y se lo llevó para otro lado, lo exilió. En Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, el 7 de Segunda de Reyes 17, 7. ¿Por qué? Y otra vez, y la palabra es muy insistente en decir por qué Dios lo hizo, por qué Dios permitió el asedio, por qué Dios permitió este castigo. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Es decir, el Señor está recordando su benevolencia. Y quieren que les diga una cosa: el Señor no tendría por qué justificarse por lo que Él hace. No tiene por qué hacerlo. Él es soberano. Y Él toma el barro como en las manos del alfarero y lo forma según Él quiere. Y hace vasos de destrucción y vasos de honra y vasos de deshonra como Él quiere. Pero el autor es aquí incisivo diciéndonos, y ya no lo repite en el 16 y en el 17 y más adelante. Dice que los sacó de tierra de Egipto debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El problema del pueblo de Israel era la idolatría. El problema del pueblo de Israel es que nunca pudieron erradicar la idolatría. Siempre convivieron con ella. No lo cortaron de raíz. Recuerden que hace unas predicaciones pasadas hablamos de Romanos acerca de la mortificación del pecado. Que si nosotros no mortificamos el pecado, esa raíz iba a crecer y a crecer y a crecer. Y eso fue lo que pasó. No erradicaron de raíz. El Señor les dijo: destruyan todos los pueblos de cananeos, y no lo hicieron. Dejaron ahí. ¿Y qué pasó con esta raíz? Creció. Y creció desde adentro, porque ellos adoptaron esas costumbres y empezaron a practicarlas. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Que esa raíz que nosotros dejemos ahí crezca y empecemos a desviarnos del camino que el Señor ha trazado. Y dice que lo llevó cautivo. Dice que ¿por qué? Porque temieron. Y dice que anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Es decir, andaron en pos de dioses ajenos. Y los hijos de Israel, en el 9 dice, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Y qué hicieron? Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las torres altas. Levantaron estatuas, imágenes de acera en todo alto collado, debajo de todo árbol frondoso. Todo lo malo que hicieron, todo tenía un porqué. Hay todo un prontuario de todo lo malo que hicieron, y servían a los ídolos en el 12. Y otra vez dice, el 13, Segunda de Reyes 17, 13, y dice: Jehová amonestó, es decir, los castigó. Amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas.
¿Acaso no envió a Elías? ¿Acaso no envió a Eliseo? A todos los profetas, pero ellos quisieron seguir yendo en pos de dioses ajenos. Y vuelve y dice, desecharon sus estatutos, dejaron sus mandamientos y todo lo malo que hicieron. Ese es el momento que se estaba viviendo en Israel. Ese era el momento que se estaba viviendo en Judá. Y llega aquí Ezequías, un rey que quiere reformar todo, a costa aún de su propia vida también. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando un rey se rebelaba, el rey de Asiria, que estaba tomando el control de toda esa región, lo quitaba, lo aprisionaba y tomaba la ciudad. Es decir, él se iba a rebelar en contra de todo pronóstico, en contra de lo que le iba a suceder. Las presiones y o peligros a los que se enfrentaba Ezequías eran innumerables, ya los acabamos de leer. Presiones económicas, presión de su propia vida, de su libertad, de las personas que tenía a cargo, porque muy seguramente el pueblo diría, no, ríndase, no vaya a rebelarse en contra del rey de Asiria, no lo vaya a hacer. Eran muchas las presiones, era o ser cautivo, es decir, encarcelado, pero ser fiel a Dios, o seguir pagando un tributo, ser un súbdito del rey de Asiria, pero estar rebelado contra Dios, como entre la espada y la pared, ¿verdad? Algo parecido a lo que está sucediendo en muchos países. Usted sigue a Cristo y puede que lo maten y sea encarcelado, o no lo hace, pero le espera una condena eterna. Y como nosotros siempre tenemos tendencia o nos inclinamos hacia lo que vemos, pues nos dejamos llevar por lo que dicta el mundo, por la corriente del mundo. Entonces, era una situación muy difícil, una situación muy compleja. En medio de toda esta situación, en medio de todos estos peligros, sabiendo ya que Israel había caído, sabiendo de que había un imperio que se estaba tomando todo, un rey poderoso de Asiria, sabiendo todo eso, en medio de todo eso introduce reformas, pues el rumbo que llevaba Judá era un rumbo de muerte, y él lo sabía, y terminaría tal cual terminó el reino del norte, aprisionado, su rey aprisionado, la gente desterrada, exiliada y llevada a otro sitio. Eso era lo que le esperaba a Judá. Y eso era lo que iba, al fin y al cabo eso fue lo que sucedió, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero Ezequías quiso rebelarse en contra de este mandato. Quiso vivir una vida reformada. Entonces, ¿será que nosotros somos capaces de ser fieles a Dios aún a costa de nuestra libertad y más aún a costa de nuestra vida? ¿Será que somos capaces de serle fieles a Dios? Nuestra vida se ha reformado aún viviendo en un mundo donde a lo bueno le llaman bueno y a lo malo bueno. ¿Será que hemos sido reformados o no hemos sido reformados? ¿O seguimos más bien deformados? ¿Cómo estamos? Siempre debe haber en nuestras vidas reformas, donde nuestras vidas vayan tomando la forma que Dios quiere que tengamos. La forma que Dios quiere que tengamos. Vamos a Efesios 4:13, por favor, Efesios 4:13 en el Nuevo Testamento. Siempre debe haber en nuestras vidas reformas, donde nuestras vidas vayan tomando la forma que Dios quiere que tengamos. Que nuestras vidas hagan la voluntad de Dios y no nosotros hagamos nuestra voluntad. Efesios 4:13. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo todos juntos, por favor, para que no nos quedemos dormidos. Efesios 4:13 a la voz de 3. 1, 2, 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá es donde debemos llegar. En esta vida no lo vamos a lograr, ¿verdad? No vamos a ser perfectos, no vamos a
tener el conocimiento perfecto, pero eso es a lo que todos debemos llegar, a lo que todos debemos apuntar, que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que todos sepamos lo mismo, que todos creamos lo mismo, que todos tengamos el mismo conocimiento. Todos tengamos el mismo conocimiento. Vamos a 2 de Crónicas 29, por favor. Vamos a empezar a entrar en materia. Hasta ahora fue la introducción. Me extendí en la introducción, ya me parezco al pastor Leonel. Me extendí mucho en la introducción, pero era necesario, quería que vieran el momento que se estaba viviendo. Porque si no vemos el momento que se estaba viendo, pues vamos a decir, bueno, Ezequías hizo esto, quitó las imágenes de acera, derribó los altares altos, y entre otras cosas, Ezequías dice que derriba los lugares altos que eran donde sacrificaban y hacían holocaustos los paganos. Algunos reyes que hicieron lo bueno, lo recto delante de Jehová, no quitaban los lugares altos, los dejaban, hacían otro tipo de reformas, pero las reformas de Ezequías fueron más profundas. Él es de los únicos reyes que dice que quitó también los lugares altos. Incluso hubo una vez un rey Jehú que dice que él mató a todos los sacerdotes de Balaán, dice que hizo un poco de reformas, pero dejó los lugares altos. O dice que dejó los becerros de oro que adoraban. Entonces siempre había algo que quedaba. Pero Ezequías hizo una reforma más profunda. Y vuelvo y repito, es bueno que veamos el momento que se estaba viviendo, porque es comparable con el momento que estamos viviendo hoy. Nosotros también estamos viviendo un periodo de apostasía, cada día va más creciendo. Nuestros presidentes, nuestros gobernantes, los que están en eminencia, son personas que no conocen de Dios, son personas que van en contra de los designios de Dios, son personas que van en contra de los mandatos de Dios. Estamos llegando a ese punto. ¿Y nosotros qué hacemos? Una de las formas, alguna de las cosas que tenemos que hacer es reformarnos primero nosotros, desde nuestros hogares. Hablamos hace 8 días de discipular a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos, de enseñarles, de decirles. Eso es una forma de hacerlo. Eso es una forma que impactaría al mundo. Que todos nuestros hijos fueran discipulados, que todos nuestros hijos fueran enseñados, que todos nuestros hijos fueran corregidos. Eso sería una reforma. No salir a las calles con banderas y hacer huelgas, no. Desde nuestras casas, desde nuestro hogar, enseñando, discipulando, que aprendan. Pero si no lo hacemos, no vamos a impactar en ningún lado, no vamos a impactar a nadie. Pero si en Colombia los que se dicen ser cristianos, las personas que dicen ser creyentes, discipularan, hicieran discípulos, enseñaran, empezando desde sus hijos, las cosas serían distintas, muy distintas de lo que son hoy. Entonces, 2 de Crónicas 29, y voy a leer los primeros 5 versos, dice, esto es para que lo tengan en paralelo con 2 de Reyes, capítulo 18. Ustedes recuerden que en Reyes nos hablan de ciertas cosas que hacen los reyes, y en Crónicas hay un complemento también de lo que hacen los reyes, eran las crónicas de los reyes. Dice que en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Y qué hizo él? Dice, hizo lo recto, el 3, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, tenemos un punto de comparación a favor, un punto de comparación bueno, no como el punto de comparación del papá de él, que era Acaz, que lo compararon con los reyes de Israel, es decir, para mal. Aquí lo están comparando para bien, porque lo están comparando con David, aunque David tuvo cosas malas, pero es considerado un buen rey, el rey más grande que ha habido, prototipo de Cristo. El 4, ¿qué hizo él? Miren, lo primero que se nombra,
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Adoraban la serpiente de Moisés y él lo llamó a esto le llamó Neustán, que eso significa cosa de bronce, es decir, esto es una cosa de bronce, algo sin importancia, algo que no tenía por qué suceder. Y vámonos por favor a Números 21:9, por favor. Pongan su mirada ahí en Números 21:9. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa era la serpiente de bronce que ellos estaban adorando en ese momento. Esa serpiente, ¿por qué fue creada? Porque si ustedes ven antes en Números 21, desde el 6, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Es decir, hablaron contra Jehová, se quejaron contra Jehová. El Señor se encendió en ira y envía serpientes de fuego que los estaban matando. Dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo y Jehová da la solución. Nosotros somos el problema y el Señor da la solución. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es decir, el que fuera mordido iba a ella y moría. Prototipo de Cristo. Nosotros vamos a Cristo y obtenemos vida eterna. Y esta serpiente, que hasta el día de hoy existía una serpiente de bronce, la estaban adorando. El hombre siempre tiende a adorar las cosas que ve. Por eso hasta hoy en día se ve la idolatría. Y claro, la idolatría también la practicamos de otras formas, ¿no? Cuando quitamos primero a Dios y ponemos antes de Dios otras cosas. Llámese como quiera, familia, trabajo, tiempo libre, cualquier otra cosa. Pero eso era lo que estaban haciendo. Hasta ese punto había llegado la apostasía. Hasta ese punto. Y dice el 5, volvamos otra vez a 2 de Crónicas 29. Dice el 5, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y otra vez dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Es decir, fue de gran importancia por lo que hizo, por todo el momento que se estaba viviendo y por lo que hizo en ese momento. Y el 6, estamos en 2 de Crónicas 29. 6, ¿por qué? Porque siguió a Jehová. ¿Y qué hizo? No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Esto es lo que se está diciendo de Ezequías. Esto es lo que se está diciendo del rey de Judá, del rey Ezequías. Y Jehová, el 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le quiso servir. ¿Señora? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, me equivoqué, 2 de Reyes 18. Pero también lo dice de 2 de Crónicas. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, no le sirvió. E hirió también a los filisteos hasta Gaza y a sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Pero vamos a 2 de Reyes, a 2 de Crónicas, capítulo 29. Porque quiero que vean, aquí nos dice una pequeña parte de lo que él hace. Pero en 2 de Crónicas 29 vamos a ver un contenido más extenso y más detallado de lo que Ezequías hace. 2 de Crónicas 29. Vamos a leer el verso 3. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice el verso 3 de 2 de Crónicas 29.
En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Hizo venir a los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado. Mire, Dios es soberano. Dios puede hacer un creyente aún de un padre pagano. Dios puede hacer un creyente aún puede sacar un creyente de una familia pagana. Pero eso no es excusa para que nosotros dejemos de enseñar, porque nuestros hijos están en el pacto. Pero Dios es poderoso que aún de un rey pagano, totalmente pagano, sale Ezequías. Muy seguramente Ezequías vio lo malo que hacía su padre y no lo quiso hacer. Él sí quiso seguir al Señor. Que nosotros tengamos ese mismo sentir, el mismo sentir que tuvo Cristo en hacer la voluntad del Padre y se sacrifica por nosotros. Y solo nosotros conseguimos salvación creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otra manera, no hay otra forma. Esa es la única forma, esa es la única reforma que debe haber en nuestra vida. Porque cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, nuestra vida da un fruto. Y ese fruto reforma nuestra vida, reforma nuestro pensamiento, reforma nuestras convicciones, reforma lo que creemos. Y eso tiene que atestiguarse, tiene que verse. Y el 6, dice, mire, él dice cuál es la consecuencia o por qué está haciendo eso. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho que lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Él está reconociendo la maldad de su padre, de los padres que no los habían criado, no les habían enseñado, o si enseñaron, no dieron ejemplo, se rebelaron en contra de Dios. ¿Por qué? Le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso. Mire, todos se habían alejado totalmente, ya no estaban quemando incienso, no sacrificaban holocausto en el santuario de Israel. Dejaron totalmente a Dios. Y por causa de eso, Dios los entrega a la nación de Asiria. Y ahí dice la consecuencia, el 8, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Mire, una de las cosas que nosotros debemos aprender a hacer es que debemos ser sabios. ¿En qué sentido? Debemos saber y debemos reconocer cuando estamos siendo castigados por Dios. Él lo reconoce. Él está diciendo, por esto es que el Señor está en contra de nosotros y en contra de Jerusalén. Y dice, y los ha entregado a turbación, execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Él es consciente de que las consecuencias y la vida que ellos están viviendo es por causa de la rebelión. Nosotros también tenemos que abrir los ojos y si estamos sufriendo todo tipo de penalidades, debemos saber también que es por culpa nuestra. No podemos decir, no, esto es una prueba que Dios me está poniendo. No, es por causa de mi rebeldía. Si yo estoy siempre en un estado, si yo siempre estoy cayendo, yo digo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Tengo que ser sensato y tengo que decir, es por causa de mi pecado. Es por causa de mi pecado. Yo les cuento una anécdota personal. Yo tuve muchos empleos y a muchos empleos renunciaba. Y llegó un punto donde no conseguía un empleo. Pues hombre, yo me di cuenta que era por culpa mía. Dios me había dado buenos empleos y yo los dejaba. Yo no me puedo estar quejando, ay, ¿por qué no consigo un empleo? Ay, Señor, ¿por qué no me das un empleo? No, es culpa mía. Yo era el que renunciaba. De la misma forma, la vida que yo estoy viviendo ahora es consecuencia o es resultado de mi relación con Dios. Si yo vivo, perdónenme la palabra, en inmundicia, si vivo en pobreza absoluta, si vivo todo me va mal, todo me sale mal y siempre es ese mismo estado, tengo que ver qué estoy haciendo mal, tengo que revisar mi relación con Dios y tengo que reconocer si estoy haciendo algo mal. Yo no puedo estar diciendo, no, es que Dios, esto es una prueba, es que me ha tocado muy duro, ¿sí?
Claro, yo les he hablado de que Dios envía pruebas y y a los que aman a Dios todas las cosas les obran a bien. Sí, eso es verdad. Pero también tengo que ser sensato y tengo que saber que puede ser un castigo de Dios, porque no estoy andando como Él quiere que ande. Tenemos que revisar nuestras vidas, tenemos que empezar desde ahí. Si realmente yo me he arrepentido o no, si realmente después de 15, 20, 30, 40 años, bueno, no sé lo que llevo el Evangelio, realmente sí he entendido lo que es el Evangelio de Dios, o no, puede que no lo haya entendido aún, y puede que sea un asistente a la iglesia, y cada vez que llegue acá haga sí o no, pero puede que no haya entendido. Hay que revisar nuestras vidas, y un ejemplo es este, dice, por tanto, es decir, por todas estas cosas que han pasado, por la rebelión, porque no sacrificaron holocausto, la ira de Dios ha venido sobre Judá y Jerusalén. Eso es ser sensato. Eso es una persona con cordura, eso es una persona que piensa, que es sabia. Y dice, y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por eso. Mire, ahí está hablando de la muerte y de todo lo que vivieron. Y mire ahora la determinación de él, el 10, segunda de Crónicas 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo he determinado. Mis hermanos, nuestra vida es de determinaciones, para bien o para mal. Tenemos que determinar ahora, bueno, ¿a quién vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dejándonos arrastrar por la corriente o vamos a luchar en contra de ella? Él aquí está luchando en contra de la corriente. Y vamos a verlo el próximo sermón con más detalle. Está luchando en contra de la corriente, está haciendo una sucesión de reyes malos. Y él está diciendo, no, yo he determinado que esto no va a seguir haciendo así, no va a seguir sucediendo. Nosotros en nuestra vida de la misma forma, tenemos que hacer un alto, un par en el camino y determinar seguir a Dios. Porque si no, nuestra vida va a seguir siendo arrastrada por el pecado, va a seguir siendo arrastrada por el mundo y por lo que quiere el mundo. Y el mundo lo que quiere es destruirnos. El mundo lo que quiere es destruirnos. Vamos a orar.